Buenas tardes. Buenas tardes. Como dije esta mañana en la clase, vamos a confrontar un problema grande. A lo mejor se están preguntando qué me pasó y quiero compartirles con ustedes qué pasó. Simplemente me lastimé uno de mis dedos de mi pie. Me gustaría compartir lo que me pasó, pero algunos de ustedes a lo mejor no quisieran todos los detalles. Así que como los evangelios, aquellos que pregunten se les va a decir, pero los que no pregunten se les dará en parábolas. Y a lo que quiera saber, por favor, pregúnteme y yo le voy a contar. Pero esta noche vamos a ver una vez más a Romanos 7 y vamos a ver este emotivo y revelador pasaje de las Escrituras. Y ha sido un placer compartir esto con estas semanas. Siento que todavía tenemos que profundizar mucho y hay tantas cosas que necesitaba sacar y no podía encajar con estos 4 sermones, pero confío que lo que he presentado haya sido de ayuda y quizá convincente en algunos aspectos. Mi argumento para usted de Romanos 7 es el papel de Pablo en el papel de la vida de pensamiento de un judío bajo la ley antes de la llegada de Cristo. Y específicamente la segunda mitad de Romanos 7 es un judío creyente. No un incrédulo, pero también no un cristiano, es decir, no en una persona bajo el nuevo pacto, pero un creyente bajo el pacto antiguo. Y esto sería un santo del Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo bajo la ley, como ejemplos de Moisés, David, Daniel, Esdras y etcétera, pero no es para usted ni para mí. Y entiendo que a lo mejor puede que no crea esto todavía. En la clase Romanos que doy en The Masters University, a menudo hago que los estudiantes me lo comuniquen y quieran tomar más tiempo para evaluar el pasaje por sí mismos y asegurarse de que puedan desarrollar sus propias convicciones en el texto. Y a lo mejor ustedes están ahí. A lo mejor ustedes han escuchado estos 3 mensajes y no están convencidos, pero están pensando, y eso es algo bueno. No espero que la gente agarre mi opinión simplemente porque lo dije. Eso no estaría bien. Pero quiero que usted tenga convicciones que estén sacadas de la palabra, y a veces eso toma tiempo. Es posible que tengas que volver a los comentarios que leíste en el pasado y sermones que escuchaste para que puedas reevaluarlos y sobrepesar sus argumentos con lo que has escuchado en estas series. Y te doy la bienvenida para que hagas eso. Y sea cual sea el punto de vista en el que aterrices en Romanos 7, oro que aterrices ahí porque es la más completa explicación objetiva del texto y eso es lo que espero. Sin embargo, hay 2 obstáculos que he visto en múltiples ocasiones que pueden evitar que alguien vea Romanos 7 en una manera objetiva y honesta. Y quiero hablar brevemente sobre esto en un momento pastoral para ayudarlos a que estén alerta de ellos porque son comunes y pasan bastante, si los he escuchado bastante. Primero, he escuchado a algunos decir de Romanos 7 y me han indicado que un predicador, pastor tal o erudito piadoso que ellos admiran tienen una posición definida sobre Romanos 7 y por lo tanto no están dispuestos a estar en desacuerdo con ese respetado pastor o erudito y eso se convierte en su principal punto de convicción. En segundo lugar, también escuché a algunos salir de Romanos 7 sosteniendo rápido el punto de vista cristiano para sugerir que si Romanos 7 no es nuestra experiencia cristiana, hoy sería demasiado perjudicial para su experiencia
personal. En otras palabras, Romanos 7 les resuena demasiado a su experiencia. No pueden perder Romanos 7 como una ilustración de la vida cristiana. De lo contrario, el fundamento de su caminar cristiano es socavado. La lucha violenta esclavizadora es demasiado necesaria como para perderla. Golpea demasiado cerca a casa para renunciar. Esos dos obstáculos de fulano de tal pastor o erudito que sostiene este punto de vista sobre Romanos 7 es demasiado parecida a mi experiencia para dejarla ir. No están guiados por la Biblia. Están siendo conducidos por algo más fuera que la Biblia. La primera es una apelación a la autoridad, lo que en lógica es una falacia. Y el segundo es un llamamiento a uno mismo, que en realidad nos ayuda a entender Romanos 7, pero que tiene otras diversidades. Y esto no nos ayuda a entender Romanos 7, sino a la experiencia propia. Y dicho todo esto, ambos obstáculos nos resultan atractivos. Aunque muchas veces reconocemos que nos pueden enganchar. Apelar a la autoridad sobre el pastor o erudito que dice esto es tentador porque nos hace sentir seguros bajo el control de esa persona sobre su punto de vista. Y realmente no tenemos que pensar en ello, simplemente dejamos que nuestro predicador favorito o comentarista piense por nosotros, pero es una falsa sensación de seguridad. Apelar a uno mismo, Romanos 7, es demasiado cercano para mí como para dejarlo ir. Según mi experiencia es atractivo porque sí ha construido tu comprensión de tu vida en pecado a través de la derrota y lenguaje desesperado de Romanos 7. Entonces tu experiencia es influenciar las Escrituras en lugar de que las Escrituras influyan en tu experiencia. Y la Escritura en realidad no llega a influenciar tu experiencia. Esto no significa que no puedas adoptar la visión cristiana de Romanos 7. Está bien, pero asegúrate de que tu razón principal no sea porque tú te encuentras en el pasaje o porque alguien más te animó a verlo de esa manera. Y lo digo pastoralmente para animarlos y ayudarlos porque venimos a las Escrituras humanamente a veces, parciales. En veces venimos abiertos, a veces somos un poco testarudos y a veces dóciles. Cualquiera que sea su visión de Romanos 7, debes asegurarte de que tus razones para hacerlo están motivadas por el texto, no por lo que alguien más dijo o por cuál es tu experiencia personal. Por eso quería dedicar un poco más de tiempo al principio para ayudarte a ser consciente de tu propio corazón cuando te acerques a esto. Ahora, quizás muchos de ustedes estén mayoritariamente convencidos de lo que he cubierto estas últimas semanas, en que Romanos 7 trata principalmente sobre la ley y con eso la experiencia descrita es de alguien bajo la ley. Y más que eso, alguien que vive bajo la ley y quiere agradar a Dios y vivir para la ley y encaja mejor como creyente bajo el antiguo pacto. Y es muchas veces como podemos llegar ahí. Y quizás muchos de ustedes estén de acuerdo con esa conclusión en este momento. Pero incluso si ese es el caso y es posible que haya creado más preguntas en tu mente que con las que empezaste a través de las semanas que he enseñado esto. Ahora bien, normalmente cuando una visión de las Escrituras crea más preguntas en la mente de uno es algo sospechoso. Una visión de las Escrituras debería aclarar las cosas, no crear toneladas de más preguntas. Y entiendo que en este caso es bastante válido y realmente bueno que esas preguntas surjan. Imagino que si tienes muchas preguntas de seguimiento sobre esta visión de Romanos 7, no tiene que ver con el texto de Romanos 7. Si así fuera, entonces
eso es donde tendríamos problemas con esta visión. Pero me imagino que en realidad Romanos 7 es bastante claro y el caso es, yo confío sólido y completo. De hecho, lo hemos cubrido bien y en otras partes de Romanos empiezan a tener mucho más sentido gracias a este punto de vista y empieza a clarificar el contexto de Romanos 7. Así que cuando empiezo a ver que las preguntas que salen de Romanos 7 salen fuera de Romanos 7 y están entretejidos en nuestra teología. Y la razón por la que eso es bueno es porque estas preguntas tienen un estado sin respuesta durante mucho tiempo. Y en realidad no es que estas cosas se están volviendo más confusas para nosotros en las Escrituras con esta visión de Romanos 7. Al contrario, es como una luz que saca para preguntar estas preguntas que tenemos que, o que tuvimos que haber preguntado. Y creo que verás lo que quiero decir en un momento. Pero la forma en que quiero abordar este sermón final en Romanos 7 es de abordar estas preguntas de seguimiento, y creo que será divertido hacerlo siguiendo el patrón de Pablo mismo que él nos da en Romanos. Porque recuerdo, él usa muchas preguntas retóricas en Romanos. Y me gustaría enmarcar mi sermón de esta tarde preguntando retóricamente como él lo hizo. Así que en esta noche construiré una sesión teórica de preguntas y respuestas donde supondré que algunos de ustedes pueden tener estas preguntas esta tarde y las haré buscando responderlas. Si no tienes estas preguntas esta noche, al igual te beneficiarás, no te preocupes, porque puedes darte cuenta una vez que esa era una gran pregunta y te puede ayudar. Y es bueno. Entonces, creo que esto será valioso para todos. Dicho esto, permítame comenzar con un principio básico a partir del cual se puede formular preguntas. Y todas son buenas preguntas, pero mi afirmación ante ustedes, como ya he dicho, es que Pablo está hablando como un santo del Antiguo Testamento en Romanos 7, un judío salvo bajo la ley. Esta no es la experiencia cristiana actual. Está demasiado centrada en la ley y es demasiado derrotista, impotente, desesperanzada y esclavizante y encarceladora y contradictoria con las declaraciones de Pablo en contexto de la experiencia cristiana actual. Ahora, que las preguntas empiecen a inundarnos. ¿Con qué pregunta vamos a empezar? Y así, para empezar, es posible que se pregunte, ¿es usted el único que tiene esta visión de Romanos 7? Afortunadamente no lo soy. Es cierto, mi opinión no es tan común como la visión cristiana de Romanos 7 o visión incrédula. Es verdad, y lo admito, pero hay muchos hombres que he leído o con los que me he cruzado que sostienen este punto de vista. De hecho, mi segundo lector de mi tesis sobre Romanos 7 en el seminario, el doctor Michael Black, comparte mi punto de vista, un hombre muy respetado en el seminario. Y eso fue muy tranquilizador para mí cuando lo estaba escribiendo. Y además supe que más tarde que otro profesor del Master Seminary sostiene mi punto de vista también, y eso fue alentador. El doctor Douglas Moo, comentarista de Romanos, adopta una postura muy similar a la mía. Además, está cerca de lo que yo creo de una manera casi idéntica, y además el comentarista Dr. Craig Keener presenta la vista como una vista formidable al pasaje. Y además
en realidad se parece mucho a lo que pienso yo. Y cuando estaba estudiando para mi tesis me encontré con un artículo innovador escrito por Walt Russell del Talbot Seminary y expresó exactamente la misma opinión que la mía. Y es el mejor recurso que utilicé en mi tesis. Ni siquiera sabía que el artículo existía hasta que tomé mi posición en Romanos 7. De hecho, ni siquiera conocía a nadie quien mantuvo mi punto de vista hasta que lo adopté. Y eso fue muy interesante. Y eso fue confirmatorio, llegar a este entendimiento de Romanos 7 puramente del texto, independientemente de cualquier otra persona, y estuve contento por eso. Y luego, para mi sorpresa, después del hecho de encontrar a otros piadosos, hombres eruditos que adoptaron ese mismo punto de vista. Y ese es el mejor de los casos, que me he codeado con muchos seminaristas, pastores, laicos, estudiantes, y en general, cuando tengo tiempo para explicar Romanos 7, he coincidido con la mayoría de ellos. La mayoría de ellos, y son bastantes, y eso es muy confortante para mí. Pero sí está ahí. Y la razón que no es tan común es porque yo creo que ha habido personas que se han acercado a Romanos 7 tratando de encontrar su propia experiencia actual del pasaje y les ha impedido comprender lo que significa realmente, porque están poniendo su experiencia primero enfrente del texto antes de entender lo que quiere decir el texto en su contexto. Y eso es lo que está pasando. Pero este punto de vista compromete en realidad a los cristianos para pararse en un lado, pero que clarifica lo que quiere decir y enseña por qué hay evidencia en los dos lados. Pero muy bien, la segunda pregunta tiene que ver con esta. Pero ustedes podrán decir, si Romanos 7 no es del cristiano que está batallando con el pecado, entonces estás diciendo que los cristianos no batallan con el pecado. Y como dice Pablo, que nunca sea eso, ¿verdad? Tomando el punto de vista de Romanos 7, que Pablo no esté hablando de la experiencia cristiana actual, no quiere decir que los cristianos no luchen con el pecado. Simplemente significa que Romanos 7 no describe esa lucha. Pero sí, los cristianos luchan con el pecado y a veces hay momentos en los que donde podrían haber un pecado especialmente preocupante que puede abrumarte. Me recuerda a hombres como Martín Lutero o Charles Spurgeon, que ambos admitieron que hubo estaciones cercas de sus vidas que los dejaron a ellos angustiados, o se podría decir deprimidos. Los cristianos luchan con el pecado, y puedo dar fe de esto en mi propia vida. Esto sucede. Lo que afirmo aquí, sin embargo, es que Romanos 7 no está pensando ser esa descripción de nuestra vida cristiana. Pero usted puede decirme entonces, si Romanos 7 no es la versión cristiana de mi experiencia, entonces, ¿en qué parte de la Biblia indica que los cristianos luchan con el pecado? Y esa es una gran pregunta. ¿Dónde en la Biblia dice esto? Bueno, hay muchos pasajes que pronostican claramente la lucha del cristiano actual con el pecado. Y considero estos pasajes conmigo por un momento. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, capítulo 1. Y hemos pasado mucho tiempo en Romanos 7, pero ahora vamos a empezar en otro pasaje. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Vamos a parar ahí. Este es un ejemplo de un hombre que es parte del cuerpo de Cristo, que es atrapado en un pecado. La palabra sorprendido se puede tomar de dos maneras diferentes en nuestro idioma inglés. Ahora, por supuesto, en español, aquí no hay confusión. Y es hermoso. En inglés podría significar
que está atrapado o atrapado en un pecado. Podría también significar que alguien lo atrapó, sorpresa, eres atrapado, desprevenido por otra persona en un pecado. Pero el contexto es difícil, quizás imposible saber de cuál se está pensando únicamente a partir de una traducción al inglés. ¿Necesitas otra traducción que lo aclare o simplemente necesitas el texto griego? En este caso, quizás te resulte sorprendente y sin juego de palabras aquí, pero la palabra significa que fuiste tomado por sorpresa por alguien más. De hecho, eso es lo que queda claro en la traducción española de la Biblia, sorprendido, tomar por sorpresa. Cuando tal persona es sorprendida en un pecado, es la responsabilidad de ellos que caminan al paso del Espíritu de restaurar a esa persona. Ahora, la razón por la que quiero que vea que no es simplemente que es personas que tienen el Espíritu, sino que caminan en el Espíritu, como dice el contexto de Gálatas 5, son personas, aquellos que están caminando en el Espíritu. Ahora bien, la palabra restaurar es una palabra interesante. Se usa en los evangelios para reparar las redes de pesca. La idea es que la persona sea restaurada y somos parte del cuerpo de Cristo, pero ha desarrollado una rotura en su red, por así decirlo, y necesita ser reparada, equipada y restaurada. Este es alguien que habitualmente está en pecado y requiere que alguien más lo haga. Descúbrelo, es descubierto y lo tenemos que enfrentarlo. Y sí, los cristianos luchan con el pecado. Y es claro, Santiago 5:19 comunica lo mismo. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice Santiago que lo va a regresar de su pecado. Y esto es muy confortador y nos ayuda. Y Santiago los llama a todos hermanos y luego dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado, es lo que él dice, la implicación aquí es que la persona estaba caminando en la verdad en un momento y son llamados hermanos. Pero la implicación es que es un hermano que se ha alejado y que ha sido restaurado, que estaba caminando en la verdad en un punto y que es un cristiano genuino, pero se fue en un error y su pecado y fueron por él y lo restauraron. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiarnos de nuestra injusticia. Primera de Juan supone que los cristianos pecarán y lucharán con el pecado. No es que tengas que pecar, no es que sea inevitable y tú no puedas hacer nada al respecto, pero se supone que esto será parte de la vida cristiana. Un pasaje que parece reflejar la situación actual de la vida de Pablo no es Romanos 7, como a menudo se supone, sino más bien Filipenses 3. Y volvamos ahí por un momento. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la experiencia actual de Pablo como cristiano. Y es claro en este texto, él afirma, no soy perfecto, no estoy completo, y la implicación es, soy un pecador. Pero él no se queda ahí, y él no habita ahí, y se oye diferente a Romanos 7. Se oye muy diferente.
Él no afirma que haya sido vendido como esclavo al pecado. Él no dice estoy capturado por el pecado, estoy esclavizado al pecado, que el hacer algo bien no está presente en mí, como dice Romanos 7. En cambio, indica que no ha llegado, pero que sigue adelante y persiguiendo con un ánimo en la dirección justa. Y ese es el tono del Nuevo Testamento cuando habla de la vida cristiana. Hay pecado en el pasado y ha sido tratado en la cruz. Si el pecado existe en el presente, hay que confesarlo, como acabo de leer en 1 de Juan 1:9. Pero luego seguimos adelante y olvidamos lo que está atrás y nos centramos en el premio, en el futuro. ¿Por qué? Porque por naturaleza ahora somos una nueva creación. Escuche, ensayando la derrota del pecado es la antítesis de quién eres. No puedes estar practicando una otra vez. Llega a ser algo debilitador espiritualmente hablando. Por supuesto, debes abordar el pecado en tu vida y confesarlo cuando sucede, y a veces esa confesión requiere más que un simple soplo de confesión dado el peso del pecado. Y es verdad, pero el Nuevo Testamento siempre nos obliga a mirar hacia adelante, a poner nuestra mente en las realidades celestiales y resucitadas, para recordar que ahora estamos en una nueva vida y algún día viviremos físicamente en una nueva vida. Ese es el tenor del Nuevo Testamento, siempre es optimista cuando es considerado el contexto de los pecadores que son redimidos. Y aunque sabemos que somos pecadores, nos proponemos a entender que también somos redimidos. Y entonces lo interesante para mí es que no hay paralelo con Romanos 7 en el Nuevo Testamento. Ningún pasaje del Nuevo Testamento se revuelca en derrota pecaminosa como Romanos 7. No hay nada que se le acerque. Romanos 7 es una anomalía para el cristiano y al contrario a la descripción que hace Pablo de su propia santificación en Filipenses 3. O simplemente no se trata de una experiencia cristiana en todo, y es por eso que yo diría que Romanos 7 no es la versión cristiana como experiencia, porque no encaja con el resto del Nuevo Testamento. Dicho esto, puedes eliminar esta simple verdad de muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Reconoce el pecado en el cristiano, pero en el Nuevo Testamento nunca se regodea en ese pecado porque ahora estás libre de la esclavitud del pecado. No tienes que revolcarte en el pecado. Ya se arregló eso. Y puedes confesarlo y arrepentirte y moverte adelante. Ensayar una y otra vez el compromiso y la derrota en el pecado no es de alguna manera útil para nosotros en nuestra santificación. Por eso yo diría que el Nuevo Testamento no dedica mucho tiempo ensayando y lamentándose del pecado presente, como si no pudiera uno salir de ahí. Más bien te empuja a caminar en novedad de vida, porque tener la capacidad por el Espíritu de Dios es caminar en novedad de vida ahora mismo. Bien. Eso es bendición entender eso. Ahora, quizás estés pensando esto. Eso tiene sentido. La Biblia habla del pecado y quiere que miremos hacia adelante como Pablo, y lo hace en Filipenses 3. Entonces, si Romanos 7 no se trata de nuestra experiencia, ¿está bien relacionarse entonces con Romanos 7? Esta es una muy buena pregunta y he tenido que luchar con esta pregunta un poco. Y mi respuesta corta es sí y no. ¿Es útil esto para ustedes? A lo mejor no. Déjame explicarte esto brevemente, porque mi afirmación es que la persona en Romanos 7 es un creyente, pero no un cristiano del nuevo pacto. Podemos relacionarnos con él en el sentido de que tiene deseos pecaminosos. Eso es por eso muchos adoptan el Romanos 7 para comenzar, pero ¿quién más puede tener deseos honorables para Dios y su ley? Y nos podemos poner en esa experiencia Romanos 7 de que no se aplica a nosotros. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Tal persona está evidenciando una obra de Dios en su corazón para deleitarse en el Señor. Y esa es una de las razones porque creo que es un creyente.
entonces podemos relacionarnos con Él a ese nivel. Yo creo que eso es verdad también porque Él también peca y Él también lo desaprueba e incluso se desanima por el hecho de que tiene pecados. Puede identificar su pecado, aborrecerlo y querer cambiar. Lo haríamos generalmente y se supone que alguien con esa capacidad ha tenido la obra de Dios sobre ellos. Es por eso que predicar de las computadoras está peligroso. Ya perdí mis notas, pero regreso a ellas. Y creo que se cambia. Es una persona que tiene la habilidad de querer cambiar. Sabemos de que tiene el deseo de Dios en él. Y yo creo que es apropiado. Cuando pecamos como cristianos, estamos desanimados y deberíamos de estar desanimados. Odiamos nuestro pecado, queremos cambiar, pero en la medida en que puedes identificarte con Romanos 7 en tu vida piadosa de deseos y tu odio al pecado, también debes tener en cuenta que hay elementos en Romanos 7 que son diferentes a ti y no debes relacionarte con ellos. Y hay veces que nos podemos relacionar con ciertas cosas, pero otras no. Y específicamente debes evitar el uso de este tipo de terminología sobre tu experiencia cristiana actual. Estoy vendido a la esclavitud del pecado. No, no lo eres. Romanos 7 dice eso. La voluntad de hacer el bien está presente en mí, pero el hacer el bien no está presente en mí. No. En ti está presente el querer y el hacer el bien. Está presente en ti. Esa es la única razón por la que tienes el Espíritu de Dios. El pecado está haciendo la guerra en mí y yo soy prisionero de guerra del pecado. No. Romanos 6:18, Romanos 22, Romanos 8:2 dice claramente que somos libres. No eres un prisionero de guerra del pecado y no estás medio libre ni medio vendido a la esclavitud del pecado. Y he escuchado a personas decir eso. Juan 8:36 deja esto bastante claro. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que dice Juan. Estarás verdaderamente libre. Jesús no diría eso simplemente por decirlo. Él está hablando de libertad del pecado. Y es lo que dice Romanos 7. Así que cuando tú estás libre del pecado, y a propósito, esa es la misma palabra que se usa en los dos pasajes, cuando tú estás libre, estás libre. Ahora, tú podrás practicar el pecado de vez en cuando, pero no estás esclavizado. Y a eso es la manera que Romanos 7 indica, estamos sirviendo al pecado. De hecho, cuando pecas hoy como cristiano, ¿has notado qué incómodo es? Se siente tan incómodo y eso es bueno. ¿Sabes por qué es incómodo? Porque estás libre del pecado. Es por eso que es incómodo pecar. Entonces, cada vez que incursionas en ello, estás incursionando en algo que ya no es tu amo. Tienes una nueva naturaleza, tienes un corazón nuevo, pero el pecado es incómodo para cualquiera con un corazón del nuevo pacto. Y aunque el pecado es incómodo, todavía nos sucede a nosotros. Pero la clave para nosotros es entrenar nuestros hábitos para alinearlos con nuestra nueva naturaleza en Cristo, para que siempre estemos haciendo cosas que no son incómodas. Y eso significa pecaminosamente incómodas. Ahora, cambiemos un poco de tema y pasemos a otras preguntas que comúnmente surgen. Y para plantear esas preguntas, permítame recordarles nuevamente, mi reclamo es que Romanos 7 no es la experiencia cristiana actual, sino que es sobre un santo del Antiguo Testamento que vivió bajo la ley. Él es un creyente, pero él no está bajo el nuevo pacto y no tiene el espíritu del nuevo pacto. Siendo ese el caso, podrías preguntar, pero pensé que los santos del Antiguo Testamento tenían el espíritu. Y esa es una muy buena pregunta.
Y esto es entrar en una profunda discusión teológica sobre el cual no tengo tiempo para hacerle justicia. Pero podemos hacer un breve resumen de esto y considerar cómo el Espíritu trabajaba en el Antiguo Testamento. En mis estudios busqué cada palabra sobre Espíritu en el Antiguo Testamento y la palabra se usa de diversas maneras. Espíritu en el Antiguo y Nuevo Testamento se asocia con conceptos como viento, aliento, actitudes, deseos, y sobre el hombre interior. Y es interesante que piensa del interior del hombre. Ahora, eso no quiere decir que está fuera del cuerpo, pero en realidad, cuando habla del espíritu del hombre, es en realidad fuera del hombre. Ahora, por supuesto, el Espíritu se usa muy a menudo para referirse a Dios mismo, el tercer miembro de la Trinidad, y se puede ver en pasajes a lo largo incluso del Antiguo Testamento. Además, el Espíritu viene sobre las personas en el Antiguo Testamento, ya en la profecía de que Él vendrá sobre el Mesías en Isaías 11.2 y Isaías 61.1. También hay profecía de que el Espíritu vendrá sobre el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto en Ezequiel 36, pero eso es mirando al futuro. Pero entonces, ¿qué pasa con la gente del Antiguo Testamento? ¿Tenían el Espíritu de Dios como lo tenemos nosotros? Cuando miré cada instancia, y según mi cuenta hay 56 instancias donde el Espíritu realmente viene sobre un santo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento antes de Hechos, capítulo 2, queremos incluir los casos en los que el Espíritu vino sobre alguien en el Nuevo Testamento antes de Hechos, capítulo 2, porque también serían considerados santos del Antiguo Testamento antes del Nuevo Pacto. La única excepción a este recuento es el Espíritu sobre Jesús mismo. 56 instancias del Espíritu de los santos del Antiguo Testamento y todas ellas son para diferentes razones a diferencia del Nuevo Pacto, la santificación y de la vida justa o de habilitación fructífera. El Espíritu vino sobre los hombres para liderazgo como los jueces, sobre la guerra como hizo con Josué, fuerza sobrenatural como lo hizo con Sansón, para la realeza, como hizo con Saúl y David, profecía, interpretación de sueños, diseño del tabernáculo y la escritura de las escrituras. A eso vino el Espíritu, fue enviado por Dios el Espíritu a hombres en el Antiguo Testamento. No se menciona el Espíritu sobre una persona para nuevos beneficios del pacto, para el fruto del Espíritu. Y aún así, no hay indicios de que el Espíritu estuviera en un nivel promedio. El creyente que no profetizó, ni gobernó como rey, ni interpretó sueños o escribió las Escrituras. Eso no significa que necesariamente el Espíritu no tuviera un papel que desempeñar en despertar inicialmente sus corazones en la fe. Eso es ciertamente posible. Pero lo que sí parece claro es que el Espíritu no moraba en las personas promedio creyente del Antiguo Testamento y más aún, el Espíritu no moraba en ningún creyente en el Antiguo Testamento por los beneficios del Nuevo Pacto. Pero ¿qué pasa entonces? Y lo he escuchado antes. ¿Qué pasa con Juan 14:17? Y volteemos ahí por un momento. Este es un buen pasaje para mencionar en este caso, ya que a menudo se usa como indicador de que los santos del Antiguo Testamento tenían el Espíritu en algún nivel. Y es un pasaje que habla exclusivamente sobre este fenómeno. Juan, capítulo 14:17. Y es Cristo hablando del Espíritu. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es lo que dice la Biblia. Ahora, de tu pregunta, a lo mejor es esta. ¿Indica esto que los discípulos tenían el Espíritu como el Antiguo Testamento?
los creyentes antes de la venida del Espíritu del Pentecostés? Y algunos dirían que así el razonamiento de ellos es el siguiente: los discípulos, aún no estando bajo nuevo pacto en este momento, por lo que el Espíritu aún no habita en ellos, pero pronto lo hará. Sin embargo, por el momento el Espíritu permanece con ellos, casi como si Él está alrededor de ellos individualmente. Y esto es posible en este pasaje, pero defenderé algo diferente. Aquí eso me parece bastante convincente. En esa frase, Él permanece con vosotros, en el verso 17 es la misma frase que Jesús usa de sí mismo 8 versículos más adelante, en el versículo 25, donde dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. En otras palabras, la implicación aquí es muy posible que Jesús sea haciendo una conexión intertrinitaria entre Él y el Espíritu. Jesús permanece con los discípulos y también el Espíritu actualmente. Él es la razón por la cual el Espíritu permanece con los discípulos. También es porque Jesús permanece con los discípulos. En otras palabras, el Espíritu ha estado sobre Jesús durante todo su ministerio. Y es lo que miramos aquí una y otra vez. Y los discípulos conocen el Espíritu porque conocen a Jesús. ¿Tiene sentido eso? Es el mismo argumento en Juan sobre el hecho de que conocen al Padre. ¿Cómo conocen al Padre? Porque conocen a Jesús. Esa es la conexión entre el Padre y el Hijo. Y aquí está la conexión entre el Hijo y el Espíritu. Entonces, dicho todo esto, no diría que el Espíritu ha estado alrededor de ellos de alguna manera invisible, pero tampoco no como el Espíritu ha estado morando sobre Jesús todo este tiempo, y es así como los discípulos reconocen la presencia del Espíritu. Pero entonces me dirás, si los santos del Antiguo Testamento no tuvieron el Espíritu de Dios, ¿estás diciendo que no necesitaban una divina obra sobrenatural de Dios para despertar sus corazones en la fe? Y yo diría lo que dijo Pablo, que nunca sea, es bastante adecuado. Por el contrario, como dije brevemente antes, el Espíritu puede haber jugado un papel en el Antiguo Testamento para despertar en la fe los corazones muertos. Y eso sería necesario para que cualquiera pudiera creer en todo momento a través de toda la historia. Sin embargo, también diría que hay pruebas sólidas de hecho de que el Padre es quien ha ido otorgando a la fe a lo largo de la historia redentora y que el Espíritu no jugó ese papel. Y ese es mi argumento. Durante la era del Antiguo Testamento, los roles independientes de cada miembro de la Trinidad estaban envueltos en mucho misterio. Y vemos a Dios trabajando todo el tiempo, pero no está claro qué miembro del grupo de la Trinidad estaba haciendo específicamente qué. Pero cuando Jesús entra en la escena, y esto es sorprendente, Él, siendo uno de los miembros de la Trinidad y el primer testigo en ocular para la humanidad de los otros miembros de la Trinidad, testigo mismo, su ministerio trae una riqueza de revelación en las interacciones y operaciones de todos los miembros. Y un fenómeno que se nos revela esencialmente por primera vez es el papel del Padre en la revelación divina. Por ejemplo, en Mateo 11:25, no tiene que ir ahí, pero fíjese lo que dice. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escogiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Note que el Padre revela aquí, no el Hijo, el Espíritu. Mateo 16:17 dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre reveló estas cosas a Pedro. Juan 6:44 dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Piensen en eso. El Padre atrae a la gente a Cristo,
y por implicación eso sería fe. Y es así como alguien es traído a la verdad. Así que el Padre traerlo es relacionado con la fe. Y también lo podemos ver en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Padre concede sabiduría y revelación para nosotros como creyentes. Me encantaría ver más investigaciones realizadas en esta área. En este punto, la evidencia bíblica me lleva a concluir que el Padre ha sido concediendo la fe y la apertura de los ojos y la edificación de afectos muertos a lo largo de la historia pecaminosa, ya sea Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Pero supongo que el Espíritu es, en nuestra opinión, lo que pasaba del nuevo pacto, lo que miramos desde el día de Pentecostés en adelante, que nos concede al mismo tiempo un corazón nuevo, en el mismo tiempo en el que el Padre nos concede la fe. Y eso es increíble, porque si eso es cierto, entonces cuando somos salvos, el Padre y el Espíritu obran en nuestros corazones al mismo tiempo. El Padre nos concede la fe y vigoriza nuestras voluntades muertas, mientras que el Espíritu simultáneamente nos concede un corazón nuevo para caminar en obediencia y justicia mientras nuestros ojos están fijos en Cristo. Esa es la Trinidad obrando en la salvación. Ahora, eso es hermoso, pero en realidad a lo mejor es posible que el Espíritu también haya jugado un papel grande a lo largo del Antiguo Testamento y haya concedido la fe también sin habitarlos. Es una gran oportunidad para más y no hay mucha evidencia para eso, pero es una oportunidad para nosotros para estudiar las Escrituras. Pero lo que está claro es que el santo del Antiguo Testamento no tenía el nuevo pacto y el Espíritu como lo tenemos hoy fue abandonado a sus propios recursos para vivir en la ley sin la ayuda del Espíritu. Y ahora bien, eso ha de haber sido muy difícil y muy frustrante para un creyente en el Antiguo Testamento. Y lo miramos bien constantemente. Ahora bien, debido a que había una obra divina en su corazón para despertar sus afectos por Dios, es evidente en muchos casos del Antiguo Testamento sobre ejemplos de que su amor genuino a Dios se expresaba de corazón y sentían la obediencia a la ley. Y eso es lo que quiere decir ser un creyente. Es solo que el santo del Antiguo Testamento no recibió el poder del nuevo pacto y de modo que los afectos piadosos creados en él por Dios no podían traducirse en el tipo de obediencia que es inmediata y que cambia la vida, como lo tenemos ahora nosotros. Pero quizás estés pensando más preguntas, como una pregunta que voy a preguntar enseguida. ¿Qué pasa con David en el Salmo 51? ¿No tenía él el espíritu y no le pidió a Dios que no quitara el espíritu a causa de su pecado? ¿No es ese el espíritu del nuevo pacto? Vaya conmigo a Salmo 51. Salmo 51, verso 11. David sí tenía el Espíritu, como dice en Salmos 51, versículo 11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David ciertamente tiene el Espíritu en Salmo 51, pero lo que también queda claro en el Salmo 51 es que el Espíritu puede ser quitado. Eso no es cierto para nosotros hoy como cristianos. Algo está pasando diferente. Más bien está claro que David está pensando en el incidente de 1 Samuel 16:14. Fíjese lo que dice. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Interesante. David ruega a Dios que no le suceda esto como le pasó a Saúl. David no tiene el espíritu del nuevo pacto como lo tenemos nosotros hoy. Él tiene el espíritu que guió a los reyes de Israel, un rey malvado como Saúl. De hecho,
David clamó en el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que dice. Fíjese, escuche las palabras, limpio, corazón, nuevo, espíritu, el medio de mí. Todos esos términos son términos del nuevo pacto. En un versículo muy corto, y están encontrados en Ezequiel 36, 25. Y fíjese lo que dice. Y se refiere a las futuras promesas, y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 trata sobre el nuevo pacto en el futuro y no lo ha hecho suceder todavía. Entonces, ¿qué pide David en el Salmo 51? Él está pidiendo el nuevo pacto. Crea en mí un corazón limpio, hacer nuevo un firme espíritu en mí. David era un santo que había pecado de asesinato y de adulterio. Y si un cristiano que conocemos hiciera eso hoy en día, cuestionáramos su salvación, aun cuando dijéramos que sí es un creyente. David era un santo del Antiguo Testamento a quien Dios le concedió un despertar divino en sus afectos para creer en Él y esperar en Él, pero él no tenía el espíritu del nuevo pacto que tenemos hoy. Pero lo quería ver. Y él contestó su oración, pero no pasó con su vida. Pasó en nuestros días. Ahora, usted podrá estar pensando, entonces, ¿qué pasa con la regeneración? ¿No es cierto que todos los creyentes deben ser regenerados? ¿Eran regenerados los santos del Antiguo Testamento? Y sí, aunque depende de cómo definas la regeneración. La regeneración, como normalmente la entendemos, es la obra de Dios en el hombre y la voluntad de elevar sus afectos muertos a Dios en fe, y eso incluye la obra de Dios en nuestros corazones para hacernos nacer nuevamente por el Espíritu. Así que esa es nuestra definición. Entonces sí, los santos del Antiguo Testamento necesitan al menos la mitad de esa definición de regeneración. Sin embargo, técnicamente, la Biblia usa el término regeneración exclusivamente como un término del nuevo pacto. La palabra solo se usa una vez en la Biblia para referirse a la regeneración humana. Y eso está en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esos son términos que dice lavado, regeneración, renovación, Espíritu Santo, son términos del nuevo pacto. Y se encuentran en Ezequiel 36, así como nosotros hablamos acerca de él. Ahora, Juan 3 no usa el término regeneración, pero ciertamente es una discusión sobre la regeneración y el nuevo nacimiento entre Jesús y Nicodemo. Incluso ahí Jesús dice, al menos que alguien haya nacido de agua y del Espíritu, no va a ser una persona que va a entrar al cielo, si no es nacido de agua y del Espíritu. Y esos términos están en Ezequiel 36. Y haré rociar agua limpia sobre vosotros, pondré un espíritu nuevo en vosotros. Tu lenguaje de Ezequiel 36. Está claro que regeneración es un término del nuevo pacto. Pero si ampliamos la definición de regeneración para incluir los medios por el cual la voluntad pecaminosa de una persona es desarmada y despierta de muerte de la incredulidad a la fe de Dios en sus promesas y en su Mesías, entonces sí, todo creyente debe ser necesariamente regenerados a lo largo de la historia.
Un hombre no puede creer en Dios si Dios no trabaja en su vida. Es imposible. El término sea regeneración, sea bueno o no, es realidad que se ocupa técnicamente. El término regeneración, tal como lo usa la Biblia, tiene que hacer solo con los aspectos del nuevo pacto. Pero tendemos a incluir bajo el término el despertar de la muerte del corazón en la fe también. Por lo tanto, es discutible si regeneración debería ser el término utilizado para describir la obra de Dios en una persona para producir fe salvadora, pero lo que no está sujeto a debate es el hecho de que todos los hombres necesitan la obra milagrosa de Dios para creer, y que hoy, bajo el nuevo pacto, no solo creemos por esa obra, sino se nos concede, a diferencia del Santo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios para una vida justa y fructífera. Es increíble. Ahora, hemos hablado mucho de los santos del Antiguo Testamento, tener fe en Dios, pero no de las habilidades del Nuevo Pacto. La pregunta que he recibido mucho es: ¿qué es nuevo sobre el Nuevo Pacto? ¿Qué tenemos nosotros que ellos no tenían? Y es una gran pregunta. Y es cierto que esto es difícil de responder. Entonces aprecio tu gracia en este momento. Pero lo que es evidente en las Escrituras es que el nuevo pacto nos concede la capacidad de caminar en obediencia inmediata. Numerosos mandamientos en el Nuevo Testamento implican que tienes la plena capacidad para cortar cualquier pecado existente en tu vida en este momento. Colosenses capítulo 3, 5 dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hazlo ahora, hazlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque puedes cortarlo inmediatamente, no solo externamente, sino internamente. Se te ha dado esa habilidad. Tú también estás llamado a hacerlo completamente si sometes tu vida completamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 7, 1 dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hazlo por completo, dice la palabra. En otras palabras, tosemos totalmente. El nuevo pacto promete que no habrá pecado que es demasiado poderoso para que el nuevo pacto no pueda manejarlo. Segunda de Pedro 1:3 dice las siguientes hermosas palabras: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y si tú tienes algún pecado en tu corazón, hoy puedes dejarlo de lado inmediatamente y completamente de tu vida ahora mismo. Ahora, cuando digo completamente, no digo que puedas hacerlo eternamente. Esa es una distinción importante. Quiero decir que puedes reenfocar tu corazón para agradar completamente al Señor en este momento, ahora mismo, pero eso no significa que lo harás permanecer ahí. Y lo sabemos por experiencia. Todavía tienes una carne mortal que apela a tu voluntad. Puedes volver a perder el enfoque, y esa es la lucha de nuestras vidas. ¿No es así? Pero bajo el nuevo pacto, el pecado no es inevitable. Siempre tienes los recursos para quitar cualquier pecado de tu vida. Nunca tienes que hacerlo pecado. Y es increíble. Lo he hecho muchas veces, pero vale la pena mencionarlo nuevamente. Gálatas 5, de verso 17, dice que caminemos en el Espíritu. Pablo nos recuerda. Y no vamos a hacer los deseos de la carne. La promesa aquí es impresionante. Cuando caminas en el Espíritu, ciertamente no realizará la carne, los deseos de la carne. No puedes pecar cuando estás caminando en el Espíritu. Esa es una promesa del nuevo pacto y se reitera en 2 de Pedro 1:10.
Estas son verdades gloriosas a las que debemos aferrarnos, que es sorprendente el nuevo pacto. Ese es un mundo de diferencia con el creyente de hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor que estamos bajo el nuevo pacto para que podamos quitar el pecado inmediatamente y completamente. Ahora, una pregunta más para cerrar. Si Romanos 7 no se trata de mi experiencia, entonces, ¿qué beneficio tiene Romanos 7 para mí hoy? Déjame darte 4 razones rápidas por las que Romanos 7 es un beneficio para ti, aunque no se trata de ti. Número 1, Romanos 7 te enseña que la ley no puede santificarte. No regresas a la ley. Y aprendemos esto por contraste. Romanos 7 es la vida como solía ser bajo la ley. La ley no puede hacerte crecer a la ley semejante de Cristo. La ley no puede capacitarte para que lleves fruto o para que vivas rectamente. La ley solo expone tu pecado. Por el contrario, entendemos lo que es la vida y lo que solía ser ahora los beneficios que hoy tenemos en Cristo. La número 2, Romanos 7, te enseña que puedes vencer tu pecado. Nuevamente, por el contrario, a diferencia de la experiencia de Romanos 7, no eres ya vendidos como esclavos del pecado, incapaces de hacer el bien, esclavizados, derrotados, desesperado e indefenso en su lucha contra el pecado. Ahora tienes toda la capacidad para superar cualquier pecado en tu vida. Y es increíble, tú tienes eso en ti para matar el pecado en tu vida. La número 3, Romanos 7, te enseñará a mirar a Romanos 8. Y esto está muy bien. Romanos 7 no es un fin en sí mismo. Y es todo el punto de Romanos 7. No puede ser el final. Está bien desesperado y demasiado desesperado. Y Romanos 7 te apunta a Romanos 8. No puede ser el final. Es muy desesperante pensar de esta manera. Romanos 7 es el complemento para Romanos 8. Necesitamos la tela de terciopelo negro de Romanos 7 para ver todo su brillo y belleza de Romanos 8. Suena como una oportunidad para otro sermón en algún momento. Ahora, la número 4, Romanos 7 te enseña a adorar a Dios por el nuevo pacto y te enseña a adorar a Dios por el nuevo pacto. Al terminar Romanos 7 deberías estar emocionado como Pablo al decir gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es lo que deberías de decir. Él es quien nos ha rescatado de nuestros cuerpos pecaminosos como lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Él nos dio el Espíritu para vencer la carne. Eso es parte de rescatarte de nuestros cuerpos pecaminosos. Qué verdad tan gloriosa. Romanos 7 es una oportunidad para alabar a Dios que ya no tenemos que vivir ahí. Pero aquí es donde vivimos y escuchen esto mientras lo leo para terminar. Romanos 8, versículo 1. Fíjese lo que dice. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y te ha liberado. El nuevo pacto te ha liberado del antiguo pacto. Y Dios hizo, al mandar a su Hijo en la carne a la tierra, y le ganó aquí en la tierra el pecado, y dice que Él ahora condena al pecado en su carne, para que en la ley se pudiera cumplir todo a través de Cristo, que caminamos no de acuerdo a la carne, pero de acuerdo al Espíritu. Oremos. Padre, gracias por ese nuevo pacto. Gracias, que es nuestro Dios grande, que ha estado trabajando durante la historia para este nuevo pacto.
y hubiéramos querido que le haya dado la misma oportunidad que nos ha dado nosotros a los santos del Antiguo Testamento, pero conocemos, Señor, y entendemos que usted trabajó en diferentes lugares, diferentes tiempos, con diferentes propósitos. Pero sabemos que usted nos ha equipado más ahora en este día. Y era bueno el viejo pacto, pero no nos podía ayudar. Pero usted es nuestro gran ayudador y lo podemos ver ahora en el pacto nuevo. Hay tanta aplicación que no hemos podido explorar. Pero, Señor, ponga esto en nuestros corazones, que podamos ver diferentes facetas de nuestra vida, sobre el pecado con el que batallamos y las cosas que nos aferramos, que podamos matar ese pecado, como dice Colosenses 3, porque podemos hacerlo, porque usted nos ha dado esa habilidad. No hay nada que se nos ha puesto lejos de nosotros para no usarlo. Usted nos ha arrimado todos y Cristo modeló un perfecto ejemplo que nosotros también tenemos que modelar a aquellas personas que no conocen a su Hijo, Señor, a Cristo, para poder ser ejemplos para ellos. Que no simplemente sea algo externo, pero también algo de adentro para afuera. Gracias por la gloria de su nuevo pacto, en nombre de Cristo. Amén.